Listo, empecemos. Te había comentado que el día de hoy vamos a revisar un par de modelos. Bueno, algunos, muchos modelos. ¿Por qué vamos a revisar estos modelos? Porque el día de ayer vimos qué pasaba cuando una estructura era totalmente regular. Ahora tenemos que ver cuándo es irregular. ¿Qué tipo de irregularidades puede tener? Puede tener irregularidades en planta y en elevación. Una de ellas es, por ejemplo, cuando tiene entrantes o cuando tiene aberturas en el centro, aberturas en los lados. La discontinuidad tipo 3 se conoce como la tipo O o tipo I, que es cuando el área supera el 50%, el área de abertura supera el 50% del área de la base. También tenemos otros tipos de discontinuidades que son en elevación, cuando la altura de los entrepisos es distinta. Lo que pasa en este edificio, en el mezanín es muchísimo más alto que el resto de edificios. Eso genera discontinuidades y hay que tomarlas en cuenta. También las columnas cortas, los pisos blandos, a eso nos vamos a referir el día de hoy. Les había pedido que si les es posible, traigan su compu, vamos a hacer un par de modelos, ¿sí? Si tienen sus compus, por favor saquen y hagamos unos modelos. Puede ser en etapa, en sable, en lo que ustedes quieran. Vamos a hacer unos modelos. Miren, este es un ejemplo de lo que vamos a hacer. Esto. Lo primero que vamos a hacer es una estructura que sea totalmente regular, con luces de 6 metros en las dos direcciones. Y luego le vamos a ir quitando pedacitos. Le vamos a ir quitando un pedacito en el centro, luego uno más grande, más grande, más grande, hasta ver qué pasa. Y antes de hacer este tipo de modelos, vamos a hacer uno regular. Y vamos a ver, si ven en la parte superior, ahí tengo 3 nodos de vibración, 3 periodos, y tengo aquí QX, que es el desplazamiento en X, QY, el desplazamiento en Y, y en Z, que es la rotación. Y vamos a ver por qué es importante revisar esos 3 primeros. ¿Sí? Y luego veremos qué pasa aquí. Aquí está la representación de uno de los nodos. Aquí, ¿qué pueden ver en esta representación? ¿Hacia dónde se está desplazando? Esta es una vista en elevación. Una vista superior, pues, en 3D. Las columnas se están desplazando para allá y regresan. Ahí está clarito una traslación, ¿no es cierto? Se ve clarito que está trasladándose alrededor del eje Y, que suben y bajan, suben y bajan. No hay nada de movimiento en la dirección X, ni tampoco se ve rotación. Está clarita la traslación. ¿Eso es bueno? Sí, eso buscamos. Buscamos que los dos primeros modos sean traslacionados. ¿Para qué? Para ser coherentes con lo que habíamos visto de la disipación de energía. Entonces vamos al etapas. En el etapas hagamos un modelito. Vamos a un nuevo modelo. Para el nuevo modelo, revisemos las unidades. Veamos qué unidades tenemos. MKS está bien. Vamos a trabajar con Estados Unidos. El ISI, el último del... Así, el 15 está bien. La ISC 360 del 2016 y el ACI 318 del 2019. Vamos a trabajar con esto. Unidades de MKS, ¿sí? ¿De acuerdo con esta primera parte? Listo. Ahora, lo que vamos a hacer una estructura bien regular. Vamos a hacer 10 ejes en X, 10 ejes en Y, la dirección en X 6 metros, la dirección en Y 6 metros. ¿Cuántos pisos? Hagámosle primero de 5, me parece que. De 5 pisos y que todos tengan una altura de 3 metros.
10 ejes en X, 10 en Y, todo de 6 metros, 5 pisos y 3 metros la altura de cada piso. Ok. Tenemos ya esta estructurita. Tenemos ya en planta. Nos decía que hagamos de un material de F'(C) de 210. Vamos a definir ese material. Vamos a define, material, y vamos a elegir este de 4000 PSI y le vamos a modificar. 4000 PSI le voy a cambiar y le voy a poner F'(C) de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Así va a ser el nombre. En las propiedades voy a revisar primero las propiedades de diseño. Necesito aquí, dice 2.81 kilogramos sobre milímetro cuadrado, le dejo en 2.8 nomás. 2.8 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Y cambiemos el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, ¿de cuánto le vamos a poner? 12.500 raíz de F'(C). Voy a hacer por aquí. El módulo de elasticidad. El F'(C), 280. Más 12.500 por... Listo, sería... El inicial era 2.534. Aquí tengo 20. 209.000. Si le quito, me quedaría 2.091.65. Por favor, mucho cuidado con el separador de decimales. Cuando cambie el módulo de elasticidad, automáticamente se cambia el módulo de corte. Y ok. Veamos. Veamos datos de columnas. ¿Dónde tengo las columnas? Vamos a hacer vigas de 45 por 70. Vamos a hacer unas super columnas. No solo estas. Vamos a elegir estas de abajo. Las vigas de 40 por 60 y las columnas de 60 por 60. Vamos a definir estos dos elementos. Definamos las vigas. Define, section properties, frame section. Y vamos a agregar una nueva propiedad que será una sección de concreto rectangular. Será una viga de 40 por 60. Hormigón 210, la base será 40. La altura será 60. Por 60. El reforzamiento. Para el reforzamiento le vamos a modificar y le vamos a poner que sea viga. Que trabaje como viga. El diseño tiene que ser tipo viga. El recubrimiento está bien de 60 milímetros. ¿Cómo me doy cuenta que está trabajando con una viga? Cuando en la vista no aparecen las varillitas longitudinales. Y de una vez le vamos a agrietar. ¿De cuánto era el agrietamiento para columnas? ¿Se acuerdan cuando leyeron? 0,8, no sé. Perdón, este es para vigas. ¿De cuánto era para vigas? 0,5, ¿no es cierto? ¿Y el 0,5 en qué tendría que ponerle? En el área, en el corte en la dirección 2, corte dirección 3, en la torsión, momento en la dirección 2, momento en la dirección 3. En momentos, ¿no es cierto? Porque recuerden que es para flexión. ¿Ahora en qué? ¿En la dirección 2 o en la dirección 3? Solo en la 3. Solo en la 3. 0,5. Voy a volver para revisar que, por favor, revisen.
Ya coloquen el 0,5, cierren y vuelvan a ingresar para verificar si les tomó o no en cuenta la coma o el punto como separador de decimal. Ok. Lista la viga. Ahora definamos las columnas. Una sección rectangular nuevamente. Columna de 60 por 60. En el reforzamiento, sí, que trabaje como columna y está bien 40 milímetros de recubrimiento. Y queremos que el refuerzo sea diseñado. Modificaciones. ¿Se modificaba por agrietamiento las columnas? Sí, ¿no es cierto? ¿De cuánto? De 0,8. ¿El 0,8 en dónde va? Ahora sí va en ambos, porque las columnas pueden tener torsión en ambas direcciones. ¿Listo? 60 por 60. 600 milímetros por 600 milímetros. Y en el reforzamiento solo le ponemos que trabaje como columna, que tenga 40 milímetros de recubrimiento y que aquí en esta parte que dice revisar o diseñar, le ponemos que queremos que el refuerzo sea diseñado. Por eso no es importante llenar el resto de parámetros. Y ok. Sí, solo en la dirección 3, porque solo queremos que sea para flexión. Voy a revisar los ejes, quiero revisar los stories para ver que todos sean tipo. Y todos son parecidos al story 5. Ok. Y voy a elegir la opción de All Stories. Primero vamos con las viguitas. Voy a dibujar aquí mis vigas. Seleccionemos por favor en propiedades las vigas. Elementos tipo frame, vigas de 40 por 60 y que sea continuo. Y dibujamos como en el AutoCAD, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Tengo todas las columnas. Ahora las columnas. Igual voy a utilizar la opción de dibujo rápido. Dibujar rápido columnas. Seleccionamos en propiedades las columnas. Nuevamente, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Voy a poner que me muestre los colores que sean por secciones. Listo. Ahora lo que me está faltando es empotrar. Me voy a ir a la planta baja. En la planta baja selecciono todas las bases y les vamos a empotrar. Assign, join, restrain y le ponemos un empotramiento a toda la base. Veamos. Y nada más, no le vamos a poner losa por el momento. Solo así le vamos a modelar. Y guardemos el modelo. Voy a guardar como regular. Y listo, le vamos a correr. Solo quiero vigas y columnas. Empotramiento. Todas las columnas van a empotrar. Corramos nuestro modelito.
Son modelos sencillitos que queremos por el momento. ¿Ya le corrieron? ¿Sí? Y para que se vea la parte deformada, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tablas nos interesa por el momento? Queremos irnos. Nos vamos a ir a Display, Show Tables. Aquí, veamos. Sí, los modos de vibración. Aquí está. Structure Output, Modal Information, y vamos a poner todos los de las respuestas modales. Nos vamos a resultados del análisis. Queremos resultados de la estructura y toda la información modal. ¿Sí? Esas tablitas queremos. Ok. Miren aquí, esta es la primera tablita que nos da. Nos dice, ¿de cuánto es el periodo? De 0,48. ¿De cuántos pisos tenía nuestra estructura? 5. Está alrededor de eso, ¿no es cierto? 0,48, se esperaba un periodo de 0,5 segundos, estamos por ahí. Miren, aquí tenemos estos valorcitos. Tenemos la dirección UX, por favor, aquí dice Modal Direction Factors. Es el primero. Vamos con la siguiente, Modal Load Participation Radius. Ajá. Factors. El último. ¿Ya llegamos a esa tablita? ¿Sí? Ya, veamos qué quiere decir esto. Lo primero, conforme van pasando los modos, si se fijan que el periodo va bajando, ¿qué querrá decir que el periodo baje conforme aumenten los modos de vibración? De ley estamos en un sistema no conservativo porque hay disipación de energía y amortiguamiento. Segurísimo hay amortiguamiento.
Ahora, ¿cuáles son los modos más importantes que nos interesan a nosotros? Los tres primeros. ¿Por qué los tres primeros? Miren, aquí estamos aquí en la sumatoria de UX, sumatoria de UY. ¿Se acuerdan que decía, la norma nos decía que deberíamos considerar los modos que tengan la mayor participación modal y que sumen alrededor del 90%? Eso decía la norma. Si nosotros revisamos aquí estos valores, primero, lo importante de aquí es este periodo, el periodo de la estructura. Luego, ¿qué desplazamientos nos interesan? Nos interesa el UX, que es desplazamiento Y, desplazamiento y RZ, que es torsión y plan. Solo los tres. En el primer modo de vibración yo tengo un valor de más o menos, dice que el 43% de toda la masa está desplazándose en la dirección X. Y el 37% está desplazándose en la dirección Y. ¿Ahí qué nos dice? Pues dice que los principios están moviéndose de ladito, ¿no es cierto? Porque se mueve en X, pero también se mueve en Y. Entonces la resultante va a ser un movimiento diagonal. En el segundo modo nos dan valores similares, pero invertidos. Nos dan el 43% en Y, el 37% en X, y en el tercer modo no hay nada de desplazamiento, ni en X ni en Y. Pero ¿qué pasa con la sumatoria? Miren, en el primer modo dice que la sumatoria de masa es del 43% para arriba, y en el segundo modo está en un valor de 0.8028. Y si ustedes se fijan todo el resto de valores, en el modo 12 estoy en el 0.8092. Es decir, que solo el primero y el segundo modo ya se llevan el 80% que se mueve en toda la estructura en los 12 primeros modos. Por lo tanto, ¿para qué considero el resto de modos si no influye, no aportan casi en nada? Miren, aquí en la sumatoria, desde el segundo modo prácticamente no aumenta nada. Entonces, por ello consideramos solo los tres primeros modos. No solo pasa en esta estructura, pasa en algunas, en la mayoría. Veamos en RZ. RZ dice que en el primer modo no hay nada de rotación. En el segundo modo tampoco, pero en el tercer modo hay el 80% de rotación. En el tercer modo está bien, puede aparecer la torsión en planta. En los dos primeros modos no. Veamos, hagamos una... Hagamos una animación. Quiero esta vista en 3 dimensiones. Quiero la información modal. Listo, ya tengo esta. Sí me puede servir esta vista. Cambiémosle de vista. Me voy a ir a View, Set 3 de View, y voy a poner que sea en XY, pero con un ángulo de apertura de 0. Set 3 de View, XY, y un ángulo de apertura 0. Con eso le vemos desde arriba. Estamos viendo en 3 dimensiones, pero desde arriba. Y ahora despleguemos la deformación. Quiero la información modal del modo número 1. Y le voy a poner la animación. Sí, el modo 1. Va despacito, pero démosle chance. Está con el proyector. Y además está abierto el Teams, ¿no? Aquí ya, en fin. ¿Qué vimos en la tablita? En la tablita vimos que en el primer modo teníamos valores X y valores Y. Y aquí se puede ver, miren. ¿Sí ven que es en diagonal un movimiento? Se mueve en diagonal, porque se mueve en X y también se mueve en la dirección Y. Esto lo representa. Entonces, todo lo que vemos nosotros aquí en la tablita está coherente. Hay desplazamiento. Ahora, ¿qué tan bueno es este movimiento para mi estructura y para mi concepción del diseño círculo-rectiliano? Del diseño basado en fuerza. ¿Es bueno o es malo? Si hay traslación es buena. Siempre que en el primer modo y en el segundo modo tenga traslación es bueno. No importa que sea en las dos direcciones.
¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que aquí están trabajando las dos direcciones de las vigas. Es decir, todas las vigas están trabajando tensión y compresión en esta el primer modo. Aquí está el clarito. El segundo modo debería ser igualito. Vamos al segundo modo. Aquí voy con las flechitas y le paso al segundo modo. Otra dirección, lo cierto que no es al otro lado. La primera era una diagonal en esta dirección, ahora está por aquí. Se va, vuelta, se va, vuelta. También está bien. Los dos primeros modos están bien. Veamos ahora el tercero. Aquí está clarito que hay torsión, ¿no es cierto? ¿En dónde está el centro de rigidez? El centro de rigidez es el punto que genera la rotación. ¿En dónde está? ¿Qué punto no se mueve? Hay un punto que no se mueve. Ya como que por aquí, ¿no es cierto? Por aquí es el centro de rigidez. Este punto no se está moviendo, todo lo demás se mueve. Ahora, ¿qué columnas creen que se afecten más la torsión en este movimiento? ¿Esta de aquí o esta de aquí? ¿Qué columna se afecta más? ¿Cuál tiene más problemas? ¿La que tiene este movimiento o la que está por aquí? Si este punto no se mueve, ¿qué está haciendo? Estos son mis brazos y los brazos son las vigas. Si este punto no se mueve, ¿qué está haciendo? Esto está haciendo la cosa. Entonces, después de todo esto de aquí, ¿qué está? Está para allá, está para allá, está para allá, está para allá. Esta de aquí está esa compresión. Porque no es cierto, porque está aquí, se estira, se regresa, pero la de aquí no. Y esa está quietita, esa está. Y aquí está trabajando torsión. Entonces, en la torsión, estos de aquí no son las más afectadas. ¿Quiénes son las más afectadas? Las que están cerquita al punto de rotación. Porque esas tienen una torsión muchísimo más importante. Si la torsión aparece en el tercer modo, está bien. ¿Qué tengo que evitar? Que la torsión aparezca en el segundo modo. En el segundo y peor en el primer modo. Los dos primeros modos tengo que procurar que sean traslacionales. ¿Qué pasa si no me da? Ya viene el arquitecto, me da mi proyecto estructural y me dice, ayúdame con el diseño. Ponemos nuestro proyecto, hacemos una modelación y en la modelación tenemos este mi proyecto. ¿Cuál es la solución? ¿En dónde, pero? ¿En dónde le pondrían ustedes? ¿Le pondrían cerquita del centro de rotación? ¿Qué ganaríamos de esto? Concentrar más rigidez ahí en esa punta, en ese punto. Lo que nosotros necesitamos aquí es tener un brazo largo, algo rígido que esté lejos del centro de rigidez, que haga que contrarreste esta zona. Entonces, ¿cuál es la mejor ubicación para un muro? Siempre aquí. Un muro podría ser, por ejemplo, aquí hecho L y que sea simétrico. Si le pongo aquí, tengo que ponerle. Con eso controlo la rotación. Siempre tienen que ser de la manera más simétrica y que estén lo más alejados del centro del río. Generalmente, ¿qué pasa? ¿En dónde va el ducto de grados? Va por aquí el ducto de grados de ascensores para que al salir pueda acceder a todo cualquier departamento y sea fácil. Y alrededor de la grada o de los ascensores suelen generar muros. Esos muros concentran rigidez aquí
y hace que esta torsión se presente en un modo como el segundo o peor en el primero. Entonces, cuando se tenga aquí gradas o ascensores, no es bueno colocarles muros en el perímetro, sino hacer las columnas pequeñas que soporten ese sistema de ducto de gradas y recubrirlos con mampos. Los muros estructurales en la zona central generan torsión. Hay que evitar esa parte. Entonces ahora ya vimos cómo más o menos funciona, cómo sacar estas tablitas. Veamos, vamos a hacer ahora un resumen. Listo. ¿Qué tenemos aquí ahora? De la misma estructura, al mismo edificio que estábamos viéndole. ¿Qué pasa si le quito este pedacito? Y en este pedacito decidieron dejarle un ducto para que entre luz, para aquí hacer un jardín y aquí llueva y se recoge la agüita. Si yo le quito aquí, cambia un poquito. Miren, cambia el área. El área que estoy quitando es de 144 metros cuadrados de un área total de 3.600 metros cuadrados. Es decir, que si hago esta división de 144 para 3.600, es solo un 4%. Estoy quitando el 4% del área total. Al quitar ese 4%, cambia el periodo, cambian los desplazamientos. Miren, ahora ya se presenta en una sola dirección en la traslación. En el primer modo tengo traslación solo en la dirección Y. En el segundo, solo en la dirección X. Y en el tercero tengo una rotación súper importante del 83%. Ahora, en el primer modo tengo una rotación de 0.09, del 9.53%. ¿Es importante esa rotación? Depende, ¿no es cierto? Depende cuán grande sea la traslación. La traslación está alrededor del 83. La rotación del 9.5 es más o menos el 10%. Está bien. ¿Cuándo es importante? Cuando los dos valores son casi iguales. Si tengo un 40% de traslación y un 40% de rotación, tengo que eliminar esa rotación. Los más importantes tienen que ser traslaciones. Entonces, si solo le quito un 4%, yo no tengo que modificar el factor de regularidad en planta. La regularidad en planta sigue siendo un factor de 1. ¿Cuándo se va a modificar a 0.9? Cuando el área que estoy quitándole sea superior al 50%. Ahora le voy a quitar otra partecita de otra forma. Le voy a quitar así. Una tipo X para que esté más bonito. Al quitarle esto, si se fijan nuevamente es casi simétrico lo que le estoy quitando. Y tengo valores similares a los que tenía primero. Recuerdan que estos valores teníamos más o menos cuando teníamos todo lleno. Volvemos a estos valores. A que exista una traslación tipo diagonal en los dos primeros modos y la rotación sea importante en el tercer modo. Aquí le estoy quitando solo el 17% del área. Es otra manera. Todavía sigue siendo un factor de 1. Ahora le voy a quitar un poquito más. Aquí, si le quito toda esta parte central, le estoy quitando el 38%. En este 38%, yo veo que sigue siendo importante la traslación. Tengo una traslación en X del 4.7%, traslación en Y del 67% y una rotación del 10%. Esa rotación del 10 ya es un poquito más grande. Ya tengo 60 contra 10, ya es un poquito más grande. Todavía no es tan importante, pero si yo le pongo en la animación, yo ya veo rotación. Ya se puede ver una rotación. ¿Y en dónde está el punto de rotación? Aquí en esta estructura. Por acá no, porque esa se está desplazando mucho. Esta de acá también se desplaza, esta se desplaza. Está como que por aquí, por donde está mi puntito rojo, ¿verdad? Más o menos por ahí está, creo. Por acá. Sí, por aquí. Por este lado está el centro de rigidez. Si yo quiero controlar esa rotación y hacerle más chiquita, ya voy a ponerle muros. ¿En dónde le voy a poner muros? Le puse uno por aquí.
Justo aquí. Aquí le puse un murito. Y para que sea simétrico, le puse otro por acá, otro por acá y otro por acá. Están con 4 muros, miren. 1, 2, 3 y 4 muritos. Con esos 4 muros, ¿qué hice? Al 67 le aumenté a 76. Y a este 10 le bajé a 2. Entonces sí eliminé esa rotación, pero sí me va a salir carito, ¿no? Porque tengo que poner 4 muros estructurales de 6 metros. Entonces es una solución buena, pero es cara, es costosa. Las soluciones con muros es costosa desde el punto de vista como ingeniero. Ahora, ¿qué pasa si ahí no puedo? Porque ahí era la entrada al edificio. Y ahí tenía, justo el local comercial tenía ahí la puerta, por ejemplo. Esas cosas también tenemos que ver. Si ese era un balcón, el balcón yo no puedo taparle con ese muro. Entonces tenemos que buscar una solución que no interfiera en el proyecto arquitectónico, pero que me resuelva los problemas estructurales. Ahora, ¿qué pasa si le hago tipo Y? Si le quito aquí 2 partecitas, le quito una por aquí y le quito otra por acá. Miren lo que pasó en el primer modo de... Otra vez. Señor Claudio. Pero está apagado, ¿no? El foquito está apagado. Señor Claudio. Por favor. Exacto, esa solución sí funcionó mejor. Se prendió el poquito, pero... No se prende nada más. Voy a pedir un hipotético de acá ya.
Veamos ahí, algo se ve. ¿Qué le quitamos aquí? Le quitamos aquí 2 secciones para que se haga algo tipo I. Al quitarle esas secciones, la torsión se volvió muy, muy importante. En el sí, sí estaba grabando. Sí, sí le puse que se grabe. Veamos. Bien, ahí se quitó estas partecitas. Le quité esta partecita. Aquí hay un huequito. Acá hay otro huequito. Y aquí la torsión se volvió súper importante en el primer modo.
dándome una torsión del 75%, que es muchísimo más grande que el 13% que tenía para desplazamiento en Y. Eso no puede pasar. ¿Qué tengo que hacerle? Tengo que modificar de alguna manera. Una de las opciones es colocar paredes internas, muros o paredes internas. Si coloco estas paredes internas, lo que habíamos conversado, ¿no es cierto? Miren, al colocar aquí, se modifica el comportamiento, porque en el primer modo me da un desplazamiento en X de 53%, pero el segundo modo no suma nada, miren. Algo pasa en el segundo modo. En el tercero aparece un desplazamiento en X nuevamente. En el cuarto aparece una rotación en Z. Y apenas en el quinto tengo desplazamiento en Y. Eso genera un comportamiento extraño. Y no solo eso, ¿qué pasa a estas paredes? Digamos que corrigieron el primer modo para que no haya rotación. Pero lo que comentábamos de las paredes garantizan un comportamiento de disipación de energía. ¿Qué va a pasar cuando venga un sismo y la deriva sea mayor al 7/1000? Van a explotar esas paredes se van a dañar. ¿Y qué le va a pasar a mi edificio? Va a ser como si esas no existen y va a comportarse como la primera. Y otra vez voy a tener rotación. Entonces, las paredes está bien para el modelo, pero eso no va a controlar definitivamente el comportamiento de la estructura. ¿Quién sí podría controlar esto? Los muros estructurales. Los muros sí controlan estos movimientos. Miren, aquí está cómo se mueven estas paredcitas. Sí hay desplazamiento, pero ¿hasta qué punto le podrían acompañar estas paredes? Solo hasta que se rompan, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro, miren. Este es un edificio de 10 pisos igual, que tiene un comportamiento similar, pero aquí se colocaron paredes en esta configuración. Miren, aquí se puede ver que hay prácticamente paredes en todo lado. Pero hay un desplazamiento solo en la dirección. Veamos el siguiente. Aquí tenemos otro, tipo I ahora. Ahora le quitamos todo el área. Cuando le quitamos todas estas partecitas de aquí, tengo otra vez desplazamiento en Y y una rotación pequeñita. ¿Cuánto es el área de las aberturas? Es del 28%. Con el 28%, el coeficiente de regularidad en elevación cambió. No, sigue siendo desde 1. Cambia cuando la abertura supera el 50%. Y lo que se podría decir que está algo coherente, porque no cambia el comportamiento de tener rotación en los primeros modos. Si no tengo rotación en los primeros modos, estaría bien. Ahí le voy a presentar otra. Aquí le hice como jugando Tetris. Le quité otra partecita más grande. Y otra partecita más grande, otra partecita. ¿Cuánto tengo ahora? Ahora sí tengo el 50%. Le quité ya el 50% del área. Y aquí, ¿qué puedo ver? Que tengo unos desplazamientos en Y, prácticamente en Y, pero no suman, no son importantes. No llego al 90% de la masa. Tengo solo el 28%, el 21%, y en el tercer modo tengo 30% de desplazamiento, pero tengo un 17% de rotación, que es mayor que la mitad del desplazamiento. Se vuelven importantes y ya implica que tengo que corregir. ¿Cómo corrijo? Colocando muros. ¿En dónde coloqué un muro? Aquí, justo en esta puntita. Miren, aquí se mueve más esta puntita, sube y baja. Aquí le puse un muro y ya no se puede desplazar. Si se controla un poquito y veo que desaparece la rotación del primer modo, del segundo también, y me quedo una traslación más definida. ¿Por qué son importantes de estos ejercicios? Porque podemos ver cómo afecta la configuración estructural en el comportamiento de mi edificio. Por ello hacemos de esta partecita. El proyecto que vamos a hacer nosotros va a ser regular. Entonces, esta es una buena oportunidad para ir viendo qué les está pasando a los modelos cuando hago estas variaciones de las áreas. ¿Sí? De esto tienen que hacer modelitos. Aquí estamos viendo un montón de formas, ¿no es cierto? Entonces, de aquí van a tener un deber que corresponden, que tienen que modelar esto. Y tienen que ver si les salió o no estos valorcitos o cuánto les salió. ¿Sí? Entonces, de esta parte sí hay deber. Es que ahora pueden revisar, solo ver y comentar, pero hay deber de esto también, ¿sí?
Y así un montón de cosas que le puedo quitar. Otra tipología que es importante, el piso blando. ¿Qué es el piso blando? ¿Han escuchado ustedes del piso blando? ¿Qué es el piso blando? No. No del suelo, de la estructura. Ya, esa es la definición. Y la física, ¿cómo ven ustedes en un edificio que podría tener piso blando? Exacto, ¿no es cierto? Una opción sería que abajo solo es el pórtico que usan para parqueaderos y la mampostería empieza desde el segundo o tercer piso. Entonces, abajo empiezas las estructuras al no tener paredes son más flexibles y la rigidez se concentra en pisos superiores. También veamos qué pasa. Vamos a plantearnos un edificio de 10 pisos. Los 5 primeros pisos tendrán vigas de 45 por 70 y columnas 75 por 75. Y los últimos 5 tendrán vigas de 40 por 60 y de 60 por 60 las columnas. Seguimos con un hormigón de 280. Entonces aquí está un edificio sin piso blando. Todos los pisos corresponden a un entrepiso de 3 metros. Y veamos cómo están los momentos. ¿Por qué reviso los momentos? ¿Qué sería lo más crítico en un piso blando? ¿Sería más crítico la carga vertical, es decir, la compresión? No. ¿El cortante? No. En un piso blando, la flexión se vuelve importante. Por eso reviso los valores de momento. Voy a revisar esos valores de momento. Aquí no hay piso blando, todos los pisos tienen la misma altura. Entonces aquí puedo ver la geometría, puedo identificar que cambian de secciones en los pisos superiores y veo los momentos. En las vigas están parecidos los momentos, ¿no es cierto? Como que van variando. En las columnas ya se ve diferencia. ¿Quién tiene mayores momentos? Las columnas del primer piso, ¿no es cierto? Y eso que es un edificio totalmente regular, sin piso blanco. Entonces, si yo comparo los momentos, mire, el momento de la columna del primer piso tiene un valor de 29 tonelámetros y el momento de la columna del segundo piso es de 1.87. Es decir, un montón, ¿no es cierto?, de diferencia, 1.85. Es muchísima diferencia del momento y eso que no tiene piso blando. Entonces ahora le voy a hacer una modificación. Lo que voy a hacer ahora es que voy a poner paredes desde el segundo piso hasta el último piso y en el primer piso no puse paredes. Aquí se puede ver la geometría, miren, abajo está sin paredes. Todo lo demás. ¿Qué se ve aquí? Que los momentos en las columnas prácticamente no existen desde el segundo piso para arriba. Los momentos del primer piso siguen siendo importantes según el gráfico. Ahora vamos a los valores. Miren, el momento en la columna del primer piso aumentó a 52.90 tonelámetros. Y los momentos en el resto de pisos es ahora de 7.84. El signo no me interesa porque sigue siendo flexión. Flexión positiva o negativa, pero es flexión. Entonces, ¿cuánto cambió prácticamente el momento cuando le puse las columnas, las mamposterías desde el segundo piso para arriba? Prácticamente se hizo el doble. Entonces, ahí incrementó un montoncísimo. Entonces, aquí ya veo que solo por la mampostería sí se afecta el comportamiento de las columnas. ¿Qué debería hacer ahí? Si hago esto, unas columnotas en el primer piso y desde el segundo quizás le reducía, si quería mantener una configuración. Veamos. En este edificio, ¿qué le hicimos ahora? Lo que le vamos a hacer es, le incluimos la mampostería, pero le estoy quitando los agujeros de las ventanas, excepto en la planta baja. La planta baja no tiene mampostería. Y modificamos la altura, vamos a modificar la altura de la parte inferior. Miren, aquí está. ¿Qué le hice? Le puse esto verde que pueden ver aquí es las vigas. Lo azul que pueden ver es la mampostería. Le dejé la mampostería y le quité solo las aberturas de las ventanas. Y se puede ver, ¿no es cierto? Veamos ahora qué pasó con los momentos. Aquí sigo estando que todas las alturas son de 3 metros. El momento del primer piso es de 23.99 tonelámetros.
y todos los momentos del resto del edificio están en el orden entre 0.1 y 4 toneladas. Es decir, que también implica una diferencia bien grande. Se afecta entonces la mampostería, aun cuando le quito las aberturas de las ventanas, sigue afectando. Y eso ya es un poco más real, porque al inicio tenía solo mampostería, que era una condición muy ideal, que no voy a tener ventanas. La realidad es que voy a tener ventanas. Con las ventanas nuevamente veo problemas. Ahora, le aumenté la altura de la parte inferior, porque en 3 metros, como que está muy chiquito, le hago de 3,5. Le puse de 3,5, todo lo demás 3 metros. ¿Qué pasó con el momento? Ahora llegó el momento del primer piso a tener un valor de más o menos 26 toneladas. El resto de la estructura está entre 0,2 y 3.84 toneladas por metro. También sigue siendo muy importante, casi de 10 veces. Es 10 veces más grande el momento en el primer piso que en el resto del edificio. Luego le voy a hacer de 4 metros del primer piso, le hago más alto. Sigue aumentando el momento. Se hace ahora casi de 30 toneladas. Se aumentó un poquito, pero sí aumentó. Luego le aumento otro poco, dice de 4.5 metros. De 4.5 metros subió a 32.12 toneladas. Sigue subiendo los momentos. ¿Y en dónde? Solo en las columnas del primer piso. Aun cuando estas sean más altas, sigo aumentando el valor del momento y el resto de la estructura está bien. Y 5 metros del último. Le hice de 5 metros, subió a 34 toneladas. Nuevamente, casi 10 veces el momento del resto de la estructura. Entonces, conclusión, ¿qué hay que hacer con el piso blando? Evitar. Y si ya tengo que poner un entrepiso en la parte inferior más grande, ¿qué debería hacer? No sé si ustedes se ubican en el sur, más o menos por la terminal, hay unos conjuntos, no estoy seguro si es el Sol del Sur, son conjuntos habitacionales súper grandes, pero no son de mucha altura. Tendrán unos 3 pisos, 4 pisos, que son de interés social, me parece. No sé si se ubican en el terminal de Quitumbe, ¿no es cierto? Ahí alrededor hay un montón de conjuntos, full conjuntos. En esos conjuntos había piso blanco, porque la parte de abajo era garaje y era desde el segundo piso para arriba. Y estaban teniendo problemas porque encima el suelo no estaba muy bueno. Contrataron una consultoría y ahí, si ustedes se fijan, incluso se puede ver desde la calle, no sé cómo se llame la calle del terminal, justo la del frente del terminal, Condorñán, no sé. Justo la del frente del terminal, por donde se ingresa al terminal. Sí, no sé cómo se llame, pero de esa calle se puede ver el conjunto. Y en ese conjunto se colocaron diagonales. Diagonales aquí, en estas columnitas del carro. Entonces está libre para que entre el carro. Pero en estas columnas intermedias, entre ellas colocaron diagonales. Diagonal
Ahí creo. Déjeme ver. Sí, ahí está. Ya, tiene que columna corta. Ya es eso. ¿Pero qué es eso? Sí, esa es una columna corta. ¿Pero por qué? Porque ¿quién trabaja? ¿La parte de arriba o la parte de abajo? La de arriba, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasó? Así era la columna inicialmente. Y por el diseño arquitectónico, la mampostería llegó hasta una partecita y le dejaron una ventana para que tengamos más luz. Pero vamos a ver qué le hicieron realmente a esa columna. Igualito le vamos a analizar. Entonces, veamos a nuestro modelo. Cuando se genera columna corta, ¿qué tengo que evaluar? ¿Sigo evaluando momentos? No, ahora evalúo cortantes. ¿Por qué cortantes? ¿Cómo se calcula el cortante de una columna? Con el momento probable, ¿no? Con el momento balanceado. ¿Recuerdan qué era el momento balanceado? De la curva de interacción. Tomaban el momento balanceado, le multiplicaban por 2 y le dividían ¿para qué? Para la altura de la columna. Así diseñaban una columna. Entonces, la altura de la columna, cuando le ponen la mampostería, ¿de cuánto se hace la longitud? Se queda solo de esa parte. Entonces, ¿cuánto se vuelve el cortante? Súper importante. ¿Sí? Esas partecitas las vamos a recordar aquí cuando veamos columnas. Y todo esto lo vamos a recordar. Vamos a hacer un paso por toditos los hormigones. ¿Separada? No, ¿cómo qué casos? No así, sino como. Solo esa parte y la mampostería está junta. Veámosle si corresponde a uno de los que hicimos aquí. Si no, ahí le dibujamos. ¿Sí? Ya le vamos a ver. Entonces aquí tenemos otra pregunta de examen, ¿no es cierto? Cuando quiero revisar si tengo piso blando, ¿qué acción interna reviso? Momento, reviso flexión. Cuando quiero revisar columna corta, ¿qué reviso? Cortante, ¿cierto? Importantes de estas cositas. Entonces aquí tengo mi edificio inicial. En mi edificio inicial lo primero que he hecho es modelarle tal cual, igualito, sin nada. Y aquí puedo ver los cortantes. Los cortantes parece que van incrementando de manera proporcional. Es mi primer modelo. Mi segundo modelo, ¿qué le hice? Le puse mampostería. Mampostería, ¿en dónde? En la parte inferior. Y asumí que de todo este vano, yo solo voy a poner en el 25% de la altura, es decir, en la cuarta parte. Solo aquí una mampostería bajita. Va a tener una ventana grandota. Esa es la primera. Entonces, ahí, ¿qué pasa en estos momentos? Miren. Solo si les comparo de esta manera. Aquí, como que parece que se hicieron un poquito más grandes, ¿no es cierto? En la parte de abajo ya vamos a ver qué pasó con los valores. Pero el primer caso es ese. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. Siguiente caso. ¿Qué tan común es que todos los vanos tengan ventanas? Es común, pero no todos tienen, ¿no es cierto? Entonces aquí he dicho, voy a poner en un vano ventana, en otro mampostería, en otro ventana, mampostería, ventanas. Les he ido variando. Y también veo qué pasa con los cortantes. Miren los cortantes. Se vuelven importantes, aunque es al lado de esta zona. Miren la columna que no tiene mampostería. Los momentos están un poco más pequeños que los que sí tienen. Entonces, ¿la mampostería afecta? Sí afecta, aunque sea solo a un lado. Si tengo a un lado mampostería y el otro está libre, sí te afecta. Veamos, el siguiente. Le he hecho hasta el 50%. Quiero que la mitad sea mampostería y la mitad sea ventana. De hecho, ahí veo que los momentos parecen estar más grandes. El siguiente le he comparado así. Le he puesto mampostería y le he puesto ventanas al 50%. Entonces, si se fijan, estos de aquí es un trabajito largo, ¿no? Esta parte que estamos analizando nos sirve un montón para conversar. ¿Qué es el objetivo de esto? En proyectos estructurales, el objetivo no es que ustedes puedan diseñar una viga, una columna, un muro y una losa, y una cimentación. El objetivo es que ustedes tengan criterio, ustedes tienen que desarrollar criterio.
porque no tienen otra oportunidad, es la última oportunidad que tienen para el criterio en esta. Que de aquí ya viene el TIC y ya se acabó. Entonces, este es el momento de preguntar y de analizar estas cositas. Por eso nos hemos tomado tiempo en esto. El siguiente, le he puesto una mampostería antepechos hasta el 75%, eso de ahí. Ese es el antepecho al 75%, el que vemos ahí al frente. Y tal vez un poquito más, ¿no? No, sí ha de estar un 75. Sí ha de estar un 75. Es de ese caso de ahí. El caso del edificio de civil, el caso del edificio del ICB. ¿Quién más tiene así? El ICB sí entraron al ICB ustedes, ¿no? Sí. Sí. El ICB se tiene igualito, es la misma configuración. No sé en qué otro edificio, no. El de sistemas también tiene así. Ya ven, es un montón. Es como que la norma en los edificios que son de educación, de aulas. En el SEC no me he fijado. ¿Se han fijado en el SEC? No me he fijado. ¿No hay? ¿Se han fijado en el SEC? No. No me he fijado. Ahí no me he fijado. Entonces, aquí tengo el 75%, miren, toda la mampostería. Ahora sí, comparemos momentos. Comparemos cortantes, miren. Aquí tengo sin antepecho. Cuando tengo sin antepecho, el cortante tiene un valor de 14.11 toneladas. Está bajito, no está mucho. Cuando le pongo un 50% de antepecho, este 14 se convierte en 25, casi el doble. Aumenta al doble el cortante. Y eso que este cortante es solo, ¿por qué? Este cortante es solo, aquí no le metimos sismo. Los modelos que estamos viendo aquí son modelos sencillitos, no tienen ni siquiera sismo. ¿Cómo se diseña? Se diseña con el momento probable dividido por la altura, es decir, que este momento se hace enorme. Luego, ¿qué pasa si le puse un antepecho al 25? Así vamos en orden. Al 25%, el 14 se hizo 18. Al 50% se hizo 25. Y al 75% se hizo 36. Pues aumenta muchísimo. ¿Cuánto? Aumentó 2 veces. ¿Aumentó? ¿Cuánto aumentaría? Un 33%, dice más o menos que aumenta del de sin antepecho con el de 25. Al de 50 aumenta un 80%. Y al de 75 aumenta un 160%. Aumenta un montón el cortante. Entonces, así de importante la columna corta, la revisión, sí, muy importante. Veamos el siguiente. Cuando tenía un vano central de mampostería, veamos. Si tengo un antepecho al 25%, como que se mantiene, se queda en un 14.96. Con el 50%, miren, bajó a 10.71. Y con el antepecho al 75%, tengo valores de entre el 16 y entre el 13. Entonces parece que lo menos crítico sería colocar vanos de mampostería alrededor, al lado de esto, ¿no es cierto? Si es que tengo que hacer aquí esto, para ayudarle un poquito a la columna, yo debería poner el siguiente vano, mampostería llena. Aquí estoy viendo que le estoy ayudando, porque ya no suben mucho los valores. Suben, pero un poquito. Suben a 11, a 10, a 16, a 13, pero están en ese mismo rango. No suben tanto como subieron cuando no había mampostería. Ahora, el corte 2.2. Ha sido en el corte 2.2, ahora debido a un sismo. Ahora sí le puse el sismo. Entonces, sin antepecho tengo, eso estoy en el piso 1, 10.66, 13.70, 16.83 y 23. Siguen aumentando los valores, ahora, solo que ahora aumenta al 116% cuando tengo un 75% de mampostería. Y la última tengo con la mampostería completo a los lados de la mampostería. Cuando tengo mampostería y al lado tengo el antepecho. Miren, aquí aumenta sí hasta un 22 toneladas. De 13 a 22 no aumenta mucho, solo un 75%. Entonces, ¿pero cómo controlamos? Ya vimos que ha sido, que aumenta, que sí afecta, pero ¿cómo controlamos eso? ¿Cómo? Si es que viene el plano estructural
Si viene el plano arquitectónico y esa pared tiene que estar ahí, tenemos que resolver. No podemos decirles, no, no hay cómo y quite esa pared o llegue. Hay que darle una solución. ¿Qué solución? Ya, esa sería una solución, ¿cierto? Sería como que la más fácil. Se dice, no, no podemos dejar esa parte ahí, porque aquí va a haber computadoras y no puede haber esa parte que permita el ingreso. Digamos, me invento. No hay cómo es. Tiene que estar ahí la mampostería. Otra solución. Que la columna aguante, es importante, ¿no es cierto? ¿Qué debería hacer? Tengo que diseñarle a esa columna para que aguante. Ya, ¿cómo? Sí, está bien, pero ¿cómo? Los estribos para que trabajen a qué? Al corte o al confinamiento. El corte es importante, ¿no es cierto? Pero entre eso, luego ya, los estribos de corte y confinamiento, ¿quiénes son más importantes? Los de confinamiento. Ahí tengo que meter un montoncísimo de estribos. ¿Cuál puede ser el problema? Que no entren tanto. Que no sea posible cubrir ese cortante. Eso sería lo ideal. Que la columna aguante ese cortante sería lo ideal. Eso es de la teoría. Pero ahora, ¿qué pasa si no da? ¿Cómo calculaban ustedes el confinamiento para columnas? Había 3 fórmulas, ¿no es cierto? El ASH. Ese ASH, si ya no hay cómo poner más, ya no hay cómo, físicamente no es posible. El espaciamiento también ya no me da. Si le pongo más pequeño, no entra el hormigón. ¿Qué hago? Tendría que aumentar sección, tendría que buscar la manera de darle la resistencia. Tengo que hacer esas partes. Y entonces, estos problemas se van a presentar en la vida real y tengo que solucionar. ¿Cómo una columna corta no se diseña igual que una columna normal? Se tienen que tener otras consideraciones porque el corte y el confinamiento es más importante. ¿Sí? Entonces, ahora sí viene el deber. Todo esto que hemos hecho tienen que representar en el deber. Tienen que hacer un informe de todo lo que hemos visto hoy. ¿Cuántas tipologías hemos visto? 4. La 1, la tipo O. La otra, la tipo I. Columna corta y piso blanco. Tenemos que representar esas 4. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Partir de una estructura que sea totalmente simétrica, de la estructura ideal. Y a esa le van haciendo las modificaciones para que entren las 4. ¿Cuántos modelos mínimos deberían hacer? Uno que sería el base, ¿no es cierto? Ya. Y luego de cada una debería ser mínimo 1, ¿no es cierto? Pero ese 1 ustedes tienen que elegir cómo le van a hacer, por ejemplo, para el piso blanco. Le van a hacer con mampostería arriba, aumentándole la altura del entrepiso. Entonces hay algunas variables. Entonces, como hemos hecho algunas, hagamos 2 de cada tipología. Y es decir, ¿cuántos modelos serían? Como 9 por lo menos. 1 que sería el base y 2 de cada tipología. Sí, hemos visto algunas cositas. Y no ha estado aburrida, sí ha estado chévere. Entonces, incluso les va a servir para ir viendo. ¿Sí? Y lo ideal sería una conclusión, un comentario en cada modelo. ¿Sí? Tienen que hacer el informe. Entonces, entregan un informe en PDF y 9 modelos. Esos tienen que presentar. ¿Sí? Sí, pueden hacerlo en parejitas, como van a hacer el proyecto. ¿Sí? Pero es importante que aporten. La idea es que usted tenga con quién conversar y diga, ven, salió este momento, salió esto. Conversemos, ¿qué concluimos? ¿Qué pasó? Si salió, no salió lo que estaba aquí en la diapositiva, pero salió algo parecido, ¿por qué salió así? La idea es de conversar. Que tengan con quién conversar y concluyan. ¿Sí? ¿No? La mampostería va a aparecer, va a probar, por ejemplo, por el piso blanco y la columna. Ahí aparece la o cualquier igual se inventa en la lectura del 25, del 30, del 50, del 70. Exacto. Ahí usted puede jugar con
Y se pueden utilizar los módulos de elasticidad. Si les mostré el módulo de elasticidad de la mampostería, les doy el dato del módulo de elasticidad de la mampostería. Creo que era 10.000. Aquí está. Módulo de elasticidad de la mampostería, 10.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este es el módulo de elasticidad de la mampostería. ¿Sí? 10.000. A comparación de cuánto era el del módulo de elasticidad del hormigón en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por aquí le calculé. Era 209.000. Miren. Muchísimo, como 20 más. Sí, ¿no es cierto? Un montón de veces. Como 20 veces más desde el módulo de elasticidad del hormigón respecto a la mampostería. Módulo de elasticidad de la mampostería, 10.000. Módulo del hormigón, 209.000. Entonces, ese módulo de elasticidad necesitamos para la mampostería, para definir el material. ¿Sí? Si necesito resistencia a la compresión de la mampostería, le pueden utilizar unos 30 kilogramos por centímetro cuadrado. Si necesitan F'C para mampostería. ¿Sí? Con esos parámetros podemos modelar la mampostería. ¿Sí? Ajá. Sí, se pueden ustedes mismos probar. Generalmente una mampostería de 4, de 10, de 15, ¿no es cierto? Una mampostería. La de 20. Y no vamos velocidad. ¿En dónde podría ser importante eso? Sobre los últimos dos, ¿no es cierto? En el de piso grande y el de columna. Y con la carga vertical, ¿no? Tiene importantes. Agreguen encima. ¿De cuánto? Creo que no sé cuánto es agregar. 12, 10, 7, ¿cuánto salió? Y la cantidad de ayer. 8, el 8. Utilicen el 8. Y tienen que comparar los valores de ahorita. En los primeros dos necesitamos comparar módulos de periodo, módulos de vibración, UX, UY, etc. Eso es lo importante, lo que tenemos que comparar en los primeros, que son en la sección O y en la sección I. En el piso blanco tenemos que comparar valores de qué pasa con los momentos, y en las columnas cortas tenemos que comparar cortando. Entonces la idea es comparar cuánto le da peso a una estructura que no tiene ninguna de estas topologías, una que sí tiene. ¿Cuánto aumentar los valores? ¿Cómo cambiar? Ese es el objetivo de este informe. Un informe porque informe no es poder. ¿Tienen alguna pregunta? Me pueden escribir al sala al general para yo responder y que todos se enteren de esta respuesta, porque en caso que sirva a algunos. ¿Sí? Evelyn, gracias. Y todo eso quería saber. ¿El muro? ¿El muro o una mampostería?
La mampostería, veamos. Sí, pero en las diapositivas no se va a ver el movimiento, ¿no? Sí, ya les subo. Sí, no hay problema, ya les subo. Perdón. Aún no les subo, ya les voy a subir en la unidad 2. En la unidad 2 ya les subo. Ya, para definir la mampostería hay que definirle primero con material. En los dos lados. Para piso blando o para columna corta. Me va a afectar igual. Sí lo hicimos de ese modelo. Sí lo hicimos. Cuando le suba las diapositivas se le puede revisar. Ya, entonces primero tiene que definir un material. Hay que definir uno nuevo. Le puede tomar este y le modifica. O le hace, le cambia de nombre, cambia el módulo de elasticidad y cambia aquí. Entonces, ya cuando le cambie el material, luego hay que definirle la sección. En la sección le vamos a definir como tipo wall. Como tipo wall y vamos a agregar uno nuevo. Aquí necesitamos esta opción. Está bien, Chelsea. Aquí elegimos el material y le ponemos el espesor. Que más o menos será una mampostería de 15 centímetros. La que van a utilizar ustedes. Y una vez que tengan esto, tienen que ir ya aquí en la vista, puede ser una elevación. En elevación. Para el martes. Y aquí ya empieza a dibujar, por ejemplo. Si es que es fachada, podría ser así directo. Ajá, y ya queda ahí. No le vamos a poner nada adicional. Porque lo que queremos es ver el comportamiento. Sí, es así directo, es facilito. Son modelos sencillitos los que van a hacer, no son tan elaborados. Depende de cómo le vaya a hacer. Por ejemplo, aquí en esta opción, solo me preguntaba cómo dibujarle. Con un offset, por ejemplo, le puede hacer aquí una liñita, le selecciona esta viga, por ejemplo. Y le voy aquí a editar, replicar. Y voy a replicar a esta viga. Veamos si me da por... no me dejen ser. No, entonces, no, por ejemplo, le voy a borrar esto. Este le voy a borrar. Selecciono esta viguita. Y le voy a poner editar. Extruir frame como shell. Y aquí dice, en Y le voy a poner 0 y en Z, si eso es 3 metros, le voy a poner 2 metros, por ejemplo. Y solo uno. Ya les puedo usar esa opción. Puede ser cualquiera de estas opciones. ¿Ya? Aquí hicimos con 5 y 10 pisos. Pueden plantearse cualquiera de los 5 o 10 pisos. ¿Sí? 6 metros. 6 metros de... Exacto. Entonces, para hacer esto, me preguntaba su compañero cómo le puede hacer. Para hacer eso, pueden seleccionar la viguita que está abajo y se van a editar, extruir línea como área, y ahí le pueden elegir en centro, por ejemplo, a 1 metro. Ya les genera esto. Es para los antepechos. ¿Sí? Ya, chicos, muchas gracias. Nos vemos el 38.